Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Sergi Villanueva Serras, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna y codirector del Máster de Ortopedia, y os doy la bienvenida a este ciclo de webinars de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, en la que Lluís Grau nos ofrecerá una charla sobre ortesis aplicadas en patologías en el deporte. Vamos a dejar unos 3-5 minutitos de cortesía para que poco a poco vayan entrando los asistentes, para que nos vayamos conectando un poquito todos, y empezamos y nos ponemos en marcha enseguida. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo de webinars de Blanquerna Salud. En el webinar de hoy tendremos otra entrega de los seminarios relacionados con el máster de ortopedia, en el que trataremos de explicar las ortesis aplicadas a patologías en el deporte. Estará realizado a cargo de Lluís Grau. Lluís es fisioterapeuta, osteópata y ortopeda, es director de la ortopedia Lloret Salud, y ejerce como ortopeda en Lloret, y os planteará una serie de cuestiones, una serie de exposiciones sobre la utilización de elementos ortopédicos que pueden ser de relación y de interés para la práctica deportiva. A partir de que termine su presentación, llevaremos a cabo una serie de cuestiones que podáis tener relacionadas con este tema, y trataremos de resolverlas todas. En el caso de que hubiese muchas preguntas, lo que haremos es intentar resolver aquellas que pueden ser de un poquito mayor relevancia y responder vía correo electrónico si nos dejáis el mismo, tratar de responderos vía correo electrónico a cada uno de manera particular. Sin más, dejo la palabra a Lluís para que
para que os haga la exposición del webinar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Yo de todo, bueno, dar las gracias a Sergi y a todo el equipo para poder realizar este webinar referente a ortesis aplicadas a patologías en el deporte. Como ha comentado Sergi, pues podéis ir realizando cualquier duda, cualquier pregunta y al final del webinar pues las iremos contestando. Bueno, hemos dividido este webinar con dos bloques principales, ¿no? En uno, el cual vamos a hablar sobre las lesiones más comunes que nos podemos encontrar en la ortopedia o en la ortopedia farmacia, junto con su tratamiento, y después otro bloque en el cual hablaremos sobre técnicas de prevención. Comentar bueno, que normalmente este tipo de lesiones pues suelen haber algún factor de riesgo asociado, ya sea intrínseco o bien un factor extrínseco, ¿no? Normalmente lo que nos tenemos que apuntar es por qué pasa esa lesión, ¿no? A ver si ese deportista ha realizado un mal calentamiento a lo mejor, si no realiza estiramientos después de hacer el deporte, cosa que puede provocar ciertos desequilibrios, ¿no? Pero bueno, también tenemos algún otro factor, como podría ser que no tenga un equipo adecuado, ¿no? Y en nuestro caso, sobre todo, pues podemos hablar del calzado, que a lo mejor utilice algún tipo de calzado inadecuado. Bueno, por lo que hace referencia a este tipo de lesiones, pues las podemos ir estructurando, ¿no? En a lo mejor cómo ha sido esa lesión, ¿no? Y clasificarla según la estructura, según el mecanismo de lesión o bien también según la gravedad de esa lesión. Empezaremos comentando a nivel de mano-muñeca, ¿vale? A nivel de esta estructura, pues encontramos una lesión que es muy típica, que vulgarmente se llama como el pulgar del esquiador, pero en realidad lo que es una lesión a nivel de ligamentos que suele afectar con una rotura el ligamento colateral de la articulación metacarpofalángica de ese pulgar, ¿no? Normalmente el paciente o ese deportista pues suele tener dolor e impotencia funcional, sobre todo en el gesto de la pinza. Aquí observamos, ¿no?, ese mecanismo de lesión, en el cual, por ejemplo, vemos el palo de un esquiador y su mano. Lo que suele producirse es un movimiento de ABD radial forzado, que afecta sobre todo esta zona de los colaterales, junto con una hiperextensión. A nivel ortésico, pues podemos aplicar diversos tipos de órtesis, ¿no? A un nivel más de una inmovilización más fuerte, sobre todo en estadios iniciales, pues encontramos la que vemos de color negro, que esta sería un exos, ¿vale? Que lo que intentamos sobre todo es intentar evitar el gesto de la ABD, ¿no? Es decir, esa aproximación en forma de cincha. Ahora hablaremos un poquito más de los exos, pero también en una fase un poquito más avanzada, ¿no? Pues podríamos colocar esta férula que vemos a nivel más con un termoplástico para intentar también inmovilizar esa articulación metacarpofalángica. El exos es un tipo de órtesis que sobre todo bueno, las podemos confeccionar en la misma ortopedia mediante un horno, ¿vale? El horno o bien una decapadora, que lo que hacemos es calentarla y al calentarla podemos termoconformarla, es decir, hacerle la forma a la mano, al antebrazo de nuestro paciente, ¿no? Hay de diversos tipos, pero sobre todo también lo muy interesante que tiene es que se cierra mediante un sistema de boa. Es un tipo de órtesis que la comercializa DonJoy y también nos permite, sobre todo, es como un sustitutivo de una escayola, la cual ahora vamos a hablar, pero sobre todo lo que nos permite es hacer, por ejemplo, si hiciera falta una radiografía sobre ella. No hace falta que el paciente se lo quite. También en infantil, por ejemplo, tenemos un kit de seguridad para que los niños no se lo saquen y también es un tipo de órtesis la cual se puede mojar. Un poco he hecho esta diapo para que veamos lo que sería las diferencias entre una escayola y un exos. Exos normalmente
se suele colocar con una prescripción, ¿no?, del trauma, del doctor o de la doctora, sustituyendo esa escayola, ¿vale? Si a alguien le han colocado alguna vez alguna escayola, pues da muchísima incomodidad. Al minuto de llevarla puesta ya empiezas a notar esa sensación de calor. Imaginaros llevar esa escayola durante mucho tiempo. Tiene poca higiene, ¿vale? El paciente no se puede lavar. Y después hay otros factores como que pueden producir atrofia muscular al momento de colocarlo, posibles también adherencias, ya que si hay alguna cicatriz, esa escayola no se puede sacar para trabajarla, o bien también puede provocar ciertas alteraciones a nivel circulatorio. Versus esto, pues tenemos esta ortesis que comentamos que es el Exos, que bueno, al paciente le da muchísima más comodidad, es mucho más ligero y obviamente puede hacer mejor la higiene. Eso no quiere decir que se lo pueda sacar, pero sí que se bajar. Bien, depende de qué deportes, pues sobre todo si son acuáticos, la persona pues, puede hacer el deporte, ¿no? Después también a nivel más que hablaremos de temas multidisciplinar, ¿no? Pues al fisioterapeuta en este caso, si por ejemplo se tuviera que trabajar algún tipo de cicatriz, pues podemos enseñarle a sacar ese sistema de BOA y trabajar esa cicatriz en estadios un poquito más tempranos. Y también pues mejora la circulación de la sangre para que drene. Actualmente, pues ya están saliendo otro tipo de nuevas ortesis, ¿no?, que se pueden parecer al concepto del Exos para intentar sustituir estas escayolas. Que siempre comentar que la escayola la podremos sacar siempre y cuando pues, nos lo recomiende o tengamos una prescripción a nivel del doctor o de la doctora. Esta nueva ortesis que os comento es un inmovilizador, ¿vale?, de Sori, de la marca EMO, la cual mediante un escaneo en 3D pues, nos sacan este tipo de ortesis que vemos. Es una ortesis que es de termoplástico, por lo tanto lo que nos permite es calentarla y irla adecuando un poquito a las necesidades de nuestro paciente, ¿no? Y si hiciera falta, pues también la podemos trabajar, ¿vale?, a forma de taller, lijarla y adaptársela lo mejor posible. Otra patología que encontramos a nivel de la mano y de la muñeca pues serían las capsulitis de dedos. Este tipo de lesión, ¿no?, como ahora iremos viendo, lo que hace referencia a las itis suelen ser pues ligados a una inflamación, ¿no? La cápsula, recordar que es una membrana fibrosa, la cual envuelve articulaciones móviles. Y estas capsulitis a nivel de dedos lo que suelen afectar son a las interfalángicas, tanto distales como proximales, y como vemos y he colocado aquí en las imágenes, se suele producir en deportes donde haya un balón entre medio y haya contacto, ¿no?, como puede ser el baloncesto, el balonmano o bien también, por ejemplo, en porteros de fútbol de impacto. Lo que suele producir eso es esa afectación a nivel de lo que comentamos de las interfalángicas, tanto distales como proximales, produciendo una inflamación y en ciertos casos un hematoma. A nivel más ortésico, ¿no?, esos tratamientos que podemos aportar a los pacientes y al deportista, pues es durante sobre todo en una fase más aguda, los 2-3 primeros días, realizar una inmovilización, ¿no? Tenemos férulas rígidas para intentar mantener esas articulaciones en extensión y evitar ese movimiento. Y obviamente también tenemos que ofrecer tratamientos complementarios, ¿no?, como puede ser la crioterapia para bajar esa inflamación y ese hematoma. Y después también tenemos la función de comentar que tendrían que realizar movimientos precoces para intentar drenar el máximo posible esa zona, ¿no? Obviamente, si no, ir a trabajar con el fisioterapeuta. Aquí, bueno, pues cuando suelen haber esas capsulitis, pues lo que solemos ver es, aquí como os marco en la imagen, ¿no?, pues 2 dedos que están anclados entre ellos mediante un esparadrapo, ¿no? A nivel más de ortopedia, si obviamente podemos ofrecer esos esparadrapos, pero también si no tenemos lo que vemos, esta cincha de color gris, ¿no?, que se llama Toe Lops, de la marca Prim,
Y aquí lo que podemos hacer es mucho más higiénico proporcionarle esa ortesis para que de esta forma pues, pueda hacerse el vendaje de la forma que necesite. A nivel de estructuras más del codo, hablaremos de las dos lesiones más típicas y que nos vienen mucho en consulta, que son las epicondilitis y las epitrocleitis, que tantos dolores de cabeza dan a los pacientes, ¿no? Comentar, bueno, otra vez el concepto de itis, que es una inflamación, ¿no? Y en este caso suele afectar a toda la musculatura extensora de la mano muñeca, ¿no? Esos pacientes que nos vienen suelen señalar muy bien en la zona donde les molesta y en este caso sería un dolor en la cara lateral del codo. También se suele conocer como el codo del tenista. Ahora veremos la razón. El mecanismo lesional de esta epicondilitis, ¿vale? Suele ser debido a microtraumatismos o bien a movimientos repetidos de tracción, ¿no? Como vemos en la imagen, pues aquí un tenista, o bien también ya un poco más a nivel del día a día, pues puede ser una persona que esté mucho rato con el ratón del ordenador, ¿no? Ligado a una hiperextensión del codo. Por lo tanto, tanto en esta patología como en la que vamos a ver ahora, que es la epitrocleitis, pues será muy importante saber la etiología del dolor y desde cuándo ha aparecido, obviamente. Al bando contrario, lo que veríamos sería esa epitrocleitis, ¿vale? Antes hemos dicho que era la musculatura extensora, pues aquí, a nivel de epitrocleitis, es una afectación a nivel de la musculatura flexora de la mano y de la muñeca. El paciente pues, suele referir dolor más en la cara medial del codo, y en este caso es lo que se suele conocer como el codo del golfista. Aquí el mecanismo lesional pues sería al revés, ¿no? En un caso sí que obviamente hay esos microtraumatismos o esos movimientos repetidos de tracción que acaban derivando en ese tipo de lesión, ligado a una hiperflexión a nivel del codo. Por lo que respecta a nuestro tratamiento a nivel sobre todo de ortesis, en una fase más inicial, ¿no? Es decir, en una fase más aguda, ese dolor que comentamos es bastante incómodo y lo saben señalar muy bien, tanto si es en la cara lateral como si es en la cara medial. Y lo que podemos proporcionar son lo que conocemos como las cinchas, ¿no? Las cinchas de epicondilitis o de epitrocleitis. Estas cinchas justamente llevan un tipo de almohadillado, ¿vale? Que dependiendo de la zona donde moleste se colocará en esa parte, ¿no? Si molesta la parte lateral será en la zona lateral, si molesta en la zona más medial se colocará en la parte más medial y la podemos ajustar. ¿Cuál es el objetivo principal de este tratamiento, ¿no? O de esta cincha? Aquí vemos en la imagen más de la derecha, donde tenemos un más y un menos, ¿no? Es un tipo de ortesis que lo que busca sobre todo es hacer descarga, ¿no? Esa descarga lo que haremos es no colocar la cincha encima de donde haya el dolor, que suele ser en la inserción, sino que tenemos que localizar esa zona de dolor, esa inserción, y más o menos ir a colocar la cincha 2 dedos por abajo. ¿Por qué razón? Para intentar sacar carga de la zona más de la inserción y derivarla un poquito más para abajo. Y obviamente también recomendar mucho frío, ¿vale? Para provocar que se desinflame esa zona y también trabajo que puedo hacer a nivel de fisioterapia. Mientras que en una fase más preventiva y en algún tipo de paciente que haya tenido este dolor alguna vez, ¿no? O que haya sufrido alguna vez este tipo de molestias, pues lo que sí que podemos recomendar serían estiramientos activos antes de empezar el deporte, ¿no? O su día a día, dependiendo de cuándo le aparecen las molestias. Y después también durante esa práctica deportiva podría llevar esas cinchas, ¿no? O bien la cincha o bien también tenemos un tipo de ortesis que serían la codera con almohadillados que lo puede ajustar perfectamente. Y obviamente después colocar frío y estiramientos pasivos para ir relajando y estirando toda esa zona.
Ahora a nivel de lesión más de la estructura del hombro, pues comentaremos dos patologías. Una sería la luxación de hombro, ¿no? Sobre todo a nivel ortésico lo que podemos aportar es esta hombrera que estamos viendo, que sobre todo el efecto que realiza esta hombrera es propioceptivo, ¿vale? No va a evitar de que se produzca esa luxación, pero sí que va a hacer como un pequeño recordatorio para recordar dónde es la posición, ¿no? Ahí sí que, por ejemplo, vemos el ejemplo de este futbolista, ¿no? Que sufrió este tipo de patologías de una luxación pues, debido a algún tipo de impacto. Pero bueno, para hacer el deporte y para hacer la práctica, pues vemos otra imagen que es un tipo de vendaje, como que se llama, que es el kinesiotape, para también hacerle ese efecto propioceptivo. Y otra patología que encontramos a nivel del hombro sería la fractura de clavícula, ¿no? Estas fracturas, como vemos en la imagen, lo que suelen producirse o afectar es al tercio medio de esta clavícula. Suele haber un desplazamiento y lo más recomendable inicialmente es realizar alguna radiografía para evitar de que haya alguna otra afectación, ¿no? Ya sea a nivel de vasos o bien a nivel arterial y otras pruebas que se puedan realizar. Como mecanismo lesional de las fracturas a nivel de la clavícula, lo que suele producir estas lesiones pues son caídas o bien impactos directos sobre el hombro, ¿no? Como vemos aquí en esta imagen de este corredor de motos que caía directamente sobre la parte del hombro afectando a esta clavícula, ¿no? Y a nivel de una radiografía, pues se ve perfectamente aquí en esta zona bueno, en esta radiografía, perdón, en la zona más intermedia, cómo se ha producido esa fractura con desplazamiento. Nuestro tratamiento que podemos ofrecer o que se suele colocar en estos casos, ¿vale? Serían o bien un inmovilizador de hombro para fijar esa zona o bien si no podemos tocar lo que se conoce como el vendaje en 8. Esta suele ser una ortesis, ¿no? Por ejemplo, esta que vemos en imagen es una ortesis universal que mediante estas cinchas, tanto por la zona de abajo como por la parte de arriba, podemos graduar y sobre todo provocarle esa retropulsión de hombro, que es el objetivo principal que buscamos con este vendaje en 8, ¿no? Y obviamente pues también trabajo de rehabilitación y a colocar bastante crioterapia para bajar la inflamación porque es un tipo de lesión que suele ser muy doloroso. Hasta aquí hemos comentado todo lo que sería más esa extremidad superior, ¿no? A partir de ahora vamos a hablar un poco más de la extremidad inferior y también hablaremos de la cara al final. Pero a nivel, comenzaremos por la zona de la rodilla, que veremos dos patologías principalmente. Veremos el ligamento cruzado anterior y las tendinopatías a nivel rotulianas. Por lo que hace referencia al ligamento cruzado anterior, suele ser un tipo de lesión que afecta mucho, pues, por ejemplo, a futbolistas, ¿no? Aquí os he colocado dos imágenes. ¿Y por qué razón? ¿Cuál es el mecanismo lesional de ese ligamento cruzado anterior muchas veces? Pues es un triple movimiento combinado, ¿no? Es decir, se produce una rotación externa a nivel de la tibia, un valgo dinámico de rodilla y al mismo tiempo el pie se queda fijado en el suelo. Y eso acaba produciendo esa lesión del ligamento cruzado anterior. Obviamente, la gran mayoría de veces ese ligamento cruzado anterior se suele tener que operar, ¿no? Y aquí vemos una imagen de un deportista, pues cómo lleva un postquirúrgico. Un postquirúrgico lo que nos permite es ir regraduando en la necesidad de la demanda del rehabilitador, del trauma, los grados, tanto de flexo-extensión, tanto en flexión como en extensión, dependiendo de lo que nos vayan comentando que se deba de hacer.
Cuando ya haya hecho toda esta rehabilitación, ¿no? Después, pues podemos ofrecer otro tipo de ortesis, ya sea la primera que vemos de color negro, que es una ortesis también para realizar deporte, ¿no? Que vemos como unos tirantes que lo que hacen es intentar reproducir la función de esos ligamentos cruzados. También serviría para una lesión del ligamento cruzado posterior y dependiendo de esa afectación vamos a tirar más la cincha de una zona o bien de la otra para que haga el gesto o la función de lo que haría el ligamento cruzado. También vemos aquí la imagen de color, otra ortesis es de color esta roja, que aquí lo que es un tipo de ortesis más rígida, pero cada vez sustituye y se debe usar en muchos deportes, como por ejemplo el esquí o motocross, y ahora vamos a hablar un poquito de ellas. Estas que os comento pues son rodilleras más rígidas, ¿no? Para estabilizar estos ligamentos. Vamos desde unas que serían hechas a medida hasta otras que ya son estándar, pero sí que es verdad que tenemos que adaptarlas muchas veces, ¿no? Bueno, aquí colocamos también que nos servirían para ligamentos laterales, para ligamentos cruzados anteriores o bien para ligamentos cruzados posteriores. En estos casos es muy, muy importante pues, saber guiar a este deportista, ¿no? A este paciente que nosotros tenemos y preguntarle mucho sobre el tipo de deporte que hará, sobre todo esa práctica deportiva, cómo se hará y qué intensidad. Y a partir de ahí poder recomendar y que le haga la máxima función posible para estabilizarle esa zona que puede estar afectada. También serviría, como coloca aquí abajo a veces, para algún tipo de rodillera para deportes acuáticos. Otro tipo de lesión que comentamos a nivel de la rodilla sería lo que se conoce como las tendinopatías rotulianas. Aquí, por ejemplo, vemos la imagen de Rafa Nadal, ¿no? Que lleva como un vendaje en la zona de la rodilla y aquí lo que se suele producir es una afectación del grupo extensor, debido a que estas lesiones suelen aparecer en deportistas donde suelen tener mucho impacto y cambios de ritmo, ¿no? O sea, en superficies más duras. En estos casos, lo que se suele afectar, como vemos en la imagen más a nivel más anatómico, suele ser ese tendón, ¿no? Esa zona que está señalizada con una redondita roja y afecta a ese grupo extensor. A nivel de nuestro tratamiento, ¿no? Más ortésico, lo que solemos colocar es o bien una cincha, ¿no? Para intentar descargar esa zona, como vemos aquí en la cincha que os marco que pone descarga, ¿no? Esta cincha no se coloca en la zona para que comprima la parte poplitea de la zona de atrás, sino que también se suele colocar un poquito más para abajo para producir una descarga cuando la persona esté realizando ese deporte, ¿no? Y después, si no, también tenemos algún tipo de rodillera, ¿no? Que lleva un rodete, el cual lo podemos cortar, ¿no? En este caso, bueno, esta rodillera es de Otec, de la marca de Emo, y aquí lo que para una tendinopatía rotuliana lo que tenemos que hacer es como una forma de U invertida para hacer una compresión. Y obviamente también colocar frío, porque no deja de ser una inflamación a nivel de la zona del tendón rotuliano. Otro tipo bueno, de lesión, ¿no? Pero si no de zona que podemos ir a trabajar son los gemelos. En los gemelos es posible que se produzcan lesiones como sería el síndrome de la pedrada y bueno, eso puede venir derivado o bien por un mal calentamiento también o bien por otros problemas a nivel sobre todo de fatiga puede producir ese tipo de dolor a nivel o de dolor, no de lesión a nivel de estos gemelos, pero aquí lo que podemos ofrecer es sobre todo prevención, ¿no? En estos casos vemos imagen de unos calcetines de compresión, que estos calcetines lo que hacen es mejorar ese retorno venoso. Tanto se puede colocar, dependiendo del deporte, para hacer ese deporte, o bien, si no, también es muy recomendable y a nivel de deportistas de élite lo utilizan mucho, es después del deporte.
para intentar hacer esa compresión que haga un drenaje y mejore la recuperación. La otra estructura que vamos a hablar será a nivel del tobillo. Aquí hablaremos de lo que sería sobre los esguinces, ¿vale? Normalmente esta lesión suele ser dependiendo de la zona que afecte, si sea más de la parte externa o bien la parte interna, suele ser debido a un movimiento de inversión o bien de eversión ligado a la flexión dorsal o plantar. Y en estos casos, pues hay grados, ¿no? Aquí vemos una imagen de lo que sería la zona ligamentosa normal, o bien tengamos una lesión de grado 1, si no puede ser de grado 2, o bien ya cuando hay una ruptura, que sería una lesión más de grado 3. Como comentábamos, dependiendo de esa afectación o de ese grado de lesión, pues tendremos de menos inmovilización a más inmovilización, ¿no? Tenemos lo que sería pues, vendajes más elásticos, ¿no? Como podría ser también un vendaje a nivel de tobillo en forma de 8, con un strapping, o bien, si no, las dos imágenes del medio que son ya estabilizadores de tobillo, que lo que intentan sobre todo es evitar ese movimiento de inversión o de eversión, ¿no? Por eso no lo estabilizan. Y ya si hay una ruptura, ¿no? En esos casos, pues tendríamos que ir a colocar lo que conocemos como el walker y movilizar completamente toda esa zona. Tanto como componente de prevención como también de recuperación, es muy importante comentar que a nivel de tobillo y obviamente todo tipo de deportista, más a nivel de élite, pero también un poco más amateur, pues tendría que trabajar, sería lo que conocemos como la propiocepción, ¿no? Tenemos o bien la primera imagen, que es como el pliester, después si no tenemos los bosus, o bien también podemos inventarlos, ¿no? Si no tenemos ninguno de esos aparatitos, pues podemos colocar, como vemos en la imagen, 4 conos con 4 pelotitas, 5 conos, perdón, con 5 pelotas, y ir a buscar con solamente una extremidad, ir a buscar esas pelotas. Ahora pasaremos a lo que sería a nivel más del pie. Una lesión que suele ser típica en esta estructura, ¿no? Pues sería la fractura del quinto metatarsiano. Es un tipo de fractura que suele afectar a deportes o a deportistas debido a microtraumatismos, ¿no? A una fractura por estrés, debido a que van habiendo microtraumas ahí en esta zona hasta que un día pues acaba produciendo esa fractura, o bien también a veces no es tan común, pero se puede dar debido a algún tipo de impacto directo, ¿no? En estos casos es claro, se tiene que colocar un walker, ¿no? Para inmovilizar esa zona y que no haya carga. Y después también lo que sí que se suele recomendar muchísimo ya a que no sea que haya algún tipo de contraindicación sería aplicar magnetoterapia para intentar osificar lo antes posible. Y la otra patología que iremos a hablar a nivel de la estructura del pie, pues serían las fascitis plantar, ¿no? Como bien sabemos, bueno, es ese dolor o esa molestia a nivel, como dice su nombre, de la planta del pie, y podemos encontrar tres tipos de fascitis, ¿no? Bien la fascitis transversa, la longitudinal o bien la de proximal. Lo que sería más la transversa, es esa sensación de dolor retrocapital, ¿no? Y a veces incluso nos comentan como si tuvieran el pie un poquito más abierto. Lo que hace referencia a la longitudinal sería más un dolor subescafoideo, o bien la de inserción proximal, que es un dolor como si fuera la sensación de molestia de espolón, ¿no? En la misma zona. Como antes también hemos comentado en otro tipo de patología, aquí será primordial saber la etiología de por qué ha aparecido ese dolor.
la forma de tratarlo, pues tenemos ortesis o complementos que se pueden utilizar más de forma diurna o bien alguno que se puede utilizar más nocturno, ¿no? Podemos colocar algún tipo primero de vendaje, taloneras, ¿vale? Es muy importante evitar, dependiendo del tipo de fascitis, intentar evitar ir plano o bien incluso confeccionar algún tipo de plantilla, ¿no? Como la gran mayoría, bueno, como el componente dice, ¿no? De la fascitis, eso es una inflamación y por lo tanto recomendaremos crioterapia. Tenemos algún tipo de complemento para trabajar lo que sería la planta del pie, ¿no? Para relajar esa fascia, o bien ya en casos un poquito más extremos, ¿no? Pero sí que no mejore con nada, pues podemos colocar lo que sería lo que se llama como fasciplan nocturno, ¿vale? Que lleva unos tensores y que nos permite estirar y dejarlo colocado durante toda la noche para mejorar ese dolor. Y ya por último, de este bloque de lesiones más comunes, pues hablaremos de la cara, ¿no? Y de posibles complementos. A nivel de la cara, pues podemos aplicar desde las máscaras protectoras, ¿no? Sobre todo se suele dar en deportes donde haya contacto. Actualmente pues ya tenemos esas máscaras protectoras fabricadas de estándar, ¿no? Las que pueden ser de termoplástico o bien de fibra, que las podemos adaptar perfectamente a la cara de nuestros pacientes, de nuestros deportistas. O bien, si no, podemos realizarle un escaneo, ¿no? Aquí vemos todo lleno de futbolistas que llevan un tipo de máscaras que son de fibra de carbono y que son realizadas mediante un escaneo en 3D de la cara de esos deportistas, que normalmente en 24 o 48 horas se suelen tener fabricadas. Ahora terminado el primer bloque, pues iremos a hablar más sobre técnicas de prevención que podamos tener en la ortopedia o en la farmacia ortopedia, ¿no? A nivel de consultas. Creo que la prevención es primordial, ¿no? Y sobre todo a nivel de salud, pues es algo que se está promoviendo mucho y está estudiado que la gente pues, tiene que tener este concepto claro. Pues nosotros podemos ofrecer sobre todo estudios biomecánicos, ya sea de la pisada, de la carrera, y ya que es un deporte que ahora se está llevando muchísimo, creo que el estudio biomecánico del ciclismo es algo que también se empezará a hacer. Y obviamente, pues realizar o recomendar lo que serían estiramientos o bien ejercicios para potenciar a nivel de la musculatura. Comentaremos un poquito lo que sería en qué consiste, ¿no? Un estudio de la pisada. Normalmente, todos estos puntos que os coloco, a mí me gusta explicarlo como si fuera una suma, ¿vale? Es decir, tenemos que empezar haciendo una historia clínica a nuestro paciente para saber qué es lo que le pasa, desde cuándo, qué tipo de dolor y un poquito estar puestos en antecedentes y saber todo su historial. Después podemos realizar un examen físico para ver cómo es la movilidad, dónde tiene el dolor, etc. Después podemos realizar o tenemos que realizar el podoscopio, ¿no? que eso lo que nos permite es valorar a nivel tanto de ejes como de huella. Y hay tecnologías nuevas como sería el escáner en 2D, que ahora hablaremos, y las plataformas de carga, que tanto podemos hacer en estática o bien en dinámica. Y obviamente un tema primordial, y del cual ahora veremos un ejemplo, será observar qué tipo de calzado lleva nuestro deportista o nuestra persona que nos viene a ver, tanto en el deporte como en su día a día. Primero es escáner en 2D, ¿vale? Que es lo que vemos aquí en la imagen, que vemos a una persona encima de un cristal. Pues es una prueba, perdón, que nos permite registrar la huella plantar mediante una impresión en 2D y nos dice pues cómo es la huella de nuestro paciente. Esto es un registro plantar que lo hacemos en estático y sobre todo nos dará muchísima información para poder después fabricar la plantilla.
Y la otra técnica que comentábamos es la plataforma de cargas. Aquí es lo que se conoce como baropodometría, que es simplemente un análisis de presiones para conocer cómo distribuye las cargas nuestro paciente. ¿Vale? Vemos cómo es su tipo de pisada, tanto en estática como en dinámica, permitiendo ver zonas de máxima presión, y también nos marca un poquito a nivel de cómo está a nivel de ejes. Aquí un caso que a mí me impacta bastante, aquí yo estoy haciendo justamente las prácticas y nos marcaron, bueno, teníamos este paciente, ¿no? que lo tengo aquí anotado, que era un paciente con una sobrecarga a nivel del primer meta, y lo que él producía era bastante dolor en toda esa zona, ¿no? Y como vemos, pues el profesor hizo un agujerito en la zona y correspondiendo con la zona, digamos, de la bota, pues vemos que justamente donde esta persona refería ese dolor, pues era donde había el taco. Por lo tanto, aquí lo que nos dice es una relación tanto a nivel del calzado como de la fórmula metatarsal o digital también que pudiera tener ese paciente. Aquí lo que os comentaba, pues también creo que es muy importante lo que sería el estudio biomecánico del ciclismo. Hay diversos programas, yo el que conozco es el programa del Kinovea, el cual nos permite medir un poquito los ángulos de lo que queramos de ese ciclista, o bien en otro tipo de deporte, obviamente. También se hacen presiones a nivel de cómo es la forma del sillín de ese ciclista. Y por último, que es, bueno, tanto para bien en este caso del deportista, ¿no? que es el paciente, o bien para otro tipo de pacientes que tengamos, creo que el concepto, ¿no? de el equipo multidisciplinar es muy importante, ¿no? Tanto para intentar hablar todos el mismo idioma, a nivel del médico, del doctor, doctora, de los fisios, del readaptador, del preparador físico, de psicólogos, nutricionistas, no me quiero dejar nadie, pero creo que la figura del ortopeda, ¿no? del sanitario ortopeda, pues también tiene que ser muy importante, porque en todos estos casos que hemos ido hablando, pues se tiene que hablar todos el mismo idioma para el bien del paciente. Bueno, muchas gracias a todos. Aquí os dejo mi correo para cualquier tipo de cosita, de dudas. Y comentaros que, bueno, este año ya se ha hecho la primera edición del máster de ortopedia en Barcelona. El año que viene, en septiembre, empieza la segunda edición y justamente también en enero empezará en las Baleares también el mismo máster semipresencial. Pues muchas gracias, Luis. Yo creo que ha quedado bastante bien expuesto todo, con un montón de patologías. La verdad, felicidades por la exposición, clara y entendedora, como no puede ser de otra manera. A continuación ya está abierto el turno de preguntas por si las queréis empezar a lanzar y las iremos leyendo por orden de llegada. Yo mientras escuchaba la ponencia, mientras la gente va escribiendo, yo sí que tengo alguna preguntita para ti. En esta última diapositiva nos explicabas, ¿no? que la ortopedia, los fisioterapeutas hemos de cambiar un poquito esta visión que teníamos. Hemos de dejar de verla como una amenaza, como una competencia, y verla como un compañero de viaje, un poquito como un tipo de terapeuta más. Muchas veces tú eres fisio y eres ortopeda, y entonces muchas veces los fisios tenemos grandes problemas con las hipermovilidades, no tanto con las hipo, ¿no? Entonces, da un poquito la sensación que la ortopedia nos puede aportar ese plus al ser fisios. Y me gustaría preguntarte ¿no? En el caso que tú eres fisio y ortopeda, esta doble visión que tienes tú, ¿cómo te afecta? ¿Qué te aporta esta doble visión? Sí, ese es un tema bueno, que está, ¿no? Y que obviamente pues lees muchas cosas o ves muchas cosas, y el concepto, ¿no? de a veces del ortopeda dentro del fisio, pues es como que vamos a inmovilizar algo y eso no está correcto. Pero bueno, como comentaba en muchas partes de mis diapos, ¿no? Es cierto que hay muchas ortesis que deben inmovilizar, ¿no? En ciertos momentos,
pero creo que el ortopeda también tiene una figura importante y es que obviamente se inmoviliza, pero si podemos dar algún tipo de pauta de ejercicios, ¿no? Para intentar también hacer esa movilización precoz para el bien del paciente. ¿Vale? No todas las ortesis es inmovilización, le pongo la ortesis y ya está. No, yo creo que tenemos que ir un pasito más, ¿no? Por eso intentar, si se puede, trabajar todos de la misma forma. ¿Para qué? Para que el ortopeda consiga su objetivo, ¿no? Que es intentarle, dependiendo del caso, ¿no? Pues inmovilizar la zona, pero que con el concepto del fisio pues pueda empezar a trabajar o pueda empezar a dar esas movilizaciones que necesita ese paciente. Dentro de una consulta que nos preguntan es, dentro de los deportistas de los deportistas de élite están bastante concienciados sobre la utilización de medios ortopédicos, ¿no? Pero nos preguntan un poquito, ¿qué percepción tienes tú de la utilización de los medios ortopédicos en el deportista más amateur? ¿De qué tipo de concepto habla? Claro, más ¿a qué se refiere? ¿De inmovilización o de...? Deportista... Bueno, la pregunta en principio, parece ser, la interpretación que hacemos es el deportista profesional tiene integrado la utilización de materiales ortésicos, pero el deportista amateur no tanto. Dice, ¿qué Claro, percepción tienes tú al respecto de esto? vale. Sí, es posible que a lo mejor la gente no tiene tanto, ¿no? Ese concepto de las ortesis o no las ve como tanta necesidad, ¿no? Pero muchas veces, pues a lo mejor es función nuestra comentar pues que hay todo este tipo de productos o que hay este tipo de ayudas para que el amateur, ¿no? Se quede en casa cuando tenga dolor y no se mueva, sino que pueda hacer incluso dependiendo del caso, pues que pueda hacer su práctica deportiva, aunque sea con una ortesis, y ya no lo tendremos sentado en casa X días hasta que le pase el dolor. Jacopo nos pregunta que de las causas más frecuentes que has comentado de la fascitis plantar, de la longitudinal, la insercional proximal, dice, si tienes detectado si es más frecuente en pies planos o en pies cabos. Claro, dependiendo un poquito del tipo de fascitis, ¿no? Puede ser más en pie cabo o en pie plano, ¿no? Pero es cierto que para intentar, sobre todo, diferenciarle, lo que sería a nivel más longitudinal puede afectar más a los pies cabos. Mariana nos pregunta que cuando estábamos hablando de las fracturas del quinto meta, tras haber mencionado el tratamiento adecuado, que el tratamiento adecuado es el Walker, no he entendido nada más de lo que has dicho. Es que hemos tenido algún pequeño problemilla con el audio y de vez en cuando nos fallaba. De si habías comentado algún detalle o alguna clave en forma de prevención para el quinto meta. Bueno, prevención sobre todo son las técnicas, ¿no? Dependiendo del tipo de deporte que esté practicando, ¿no? Como que hemos comentado que las fracturas del quinto meta suelen ser debido a microtraumatismos, a pequeños impactos, pues podríamos hacerle a lo mejor un estudio biomecánico a ese deportista y ver si es que a lo mejor están impactando más en esa zona, ¿no? O bien viendo el calzado, como hemos comentado, pero lo que sí que he hecho un poquito de referencia era comentar que cuando ya hay esa fractura, lo que se puede hacer es, bueno, aparte de fisio, pues trabajar con equipos de magnetoterapia para intentar rehabilitar lo antes posible esa zona. Otra cuestión que tenemos planteada es ¿qué poder de decisión tiene el ortopeda a la hora de recomendar un elemento ortésico? ¿Necesita el médico? ¿Necesitamos al médico realmente? La respuesta es dependiendo un poquito del caso, ¿no? Obviamente, no sé, para una tendinopatía rotuliana, pues recomendarle la cincha, recomendarle la rodillera, eso pues va a tu criterio, ¿no? Obviamente, porque sabes que son utilidades que le van a ir bien. Pero, por ejemplo, si debemos de sacar algún tipo de escayola, ¿no? Ya sea a nivel más de la mano o del antebrazo o bien a nivel del pie para colocar un walker, por ejemplo, ahí sí que necesitamos una prescripción médica. Esta es una pregunta particular mía. Yo soy fisio también, entonces en consulta vemos muchas lesiones musculares, muchas pequeñas roturas que nos traen un poquito de cabeza. Has comentado la función de los calcetines deportivos a la hora de tratar el retorno venoso, la sensación de descarga, incluso a nivel de prevención. No sé, la sensación que tienes tú, si es de aquellas cosas que podríamos aconsejar a un perfil determinado de deportistas ahora que
la gente ha estado confinada y va a salir a la calle, va a empezar a correr, ha perdido forma física, seguramente sus pretensiones son un poquito altas a la hora de dar marcas, si crees que puede ser interesante a la hora de recomendar el hecho de que corran con este tipo de calcetines deportivos o que se utilicen en fases de regeneración de lesiones musculares. Para mi opinión, sin duda, se tendrían que recomendar incluso para, bueno, un ejemplo bien claro, ¿no? Se suelen recomendar a personas que pueden estar todo el día de pie trabajando, pues se suele recomendar para evitar de que se hinche esa zona, ¿no? Y tanto para hacer ahora el deporte como para regenerar, bueno, para recuperar en cierto tipo de lesiones, lo recomendable es que lo utilicen. Piense que sobre todo van a hacer una compresión para mejorar el retorno venoso. Vale. Borja Iglesias nos pregunta que para lesiones de epicondilitis, si la almohadilla de presión se pondría en la zona específica del tendón o generalizando sobre la zona afectada por la inflamación, sobre la zona inflamada. Lo que he comentado, ¿no? En la foto que salía a nivel de las cinchas, normalmente no se suele colocar sobre la parte de la inserción, ¿no? Porque ahí puede ser una parte o una zona dolorosa, sino que normalmente tenemos que localizar esa parte de dolor, donde está localizado el dolor, y más o menos 2 dedos por abajo es donde se suele colocar la cincha, para intentar descargar la parte más de la inserción y aplicar la descarga un poquito más para la zona baja. Genial. Nos preguntaba Manel también que con que sabe que eres deportista, que practicas hockey patines en altas divisiones desde hace ya algunos años, ¿qué opinas sobre la no utilización de protecciones faciales en este tipo de deportes, en el que hay un riesgo de contacto de un elemento contundente como es la pelota o del choque o de... Claro, mi opinión es que se debería de llevar todo este tipo de protecciones, ¿no? Pero depende un poquito del deportista, sobre todo en mi deporte, ¿no? Hay bastante controversia y mucha gente está en contra, pero por mi opinión deberíamos de llevarlo, ¿no? Con algún tipo estándar o algo que se tuviera que hacer para intentar evitar más riesgos y exponer a ese deportista. Genial. De momento no tenemos ninguna otra pregunta que haya quedado colgada. Yo quería agradecerte tu tiempo y dedicación, Luis. De verdad, creo que tanto la exposición como las respuestas que has planteado a las preguntas que han ido surgiendo, creo que han sido muy claras y muy entendedoras. Creo que ha sido muy provechoso. Quiero agradecer también a todos los asistentes que se han conectado para estar hoy con nosotros compartiendo este ratito de la tarde dedicado pues eso, a la fisioterapia, hoy un poquito a la ortopedia, y recordarles que podrán ver este webinar colgado en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna, que estará en breve colgado para que lo puedan disponer, para que lo puedan compartir en sus redes sociales o para que lo puedan compartir con conocidos o que lo puedan visionar tantas veces como quieran, y que les invito también a que visiten la página web de la facultad para que visionen el resto de webinars, que muchos de ellos son transversales y nos pueden servir de utilización, aunque seamos profesionales de la salud enfocados a la farmacia, a la fisioterapia, pueden servirnos para adquirir conocimiento en estos días donde el hecho de estar un poquito más en casa o más encerrados o más lejos de las universidades puede ser una buena manera de estar formados. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias.